Educación a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Dios le bendiga, amados hermanos. Estamos contentos nuevamente de poder estar reunidos aquí con ustedes, aquí en su programa Visión de Águila, segmento La Sabia Respuesta. Les saluda, como siempre, su hermana Indira Lugo, y este día me acompaña mi hermana Julia Lugo. Está por aquí con nosotros, bendito sea Dios, para compartir con nosotros este manjar que el Señor nos ha permitido preparar para todos los que se han conectado a nuestras diferentes plataformas, Facebook, YouTube, los cuales también nos están sintonizando en vivo a través de Telecanal 28 y también por Win TVO y Hots Lagarto y demás plataformas. Sean todos bienvenidos. Le voy a dejar que mi hermana Julia también les tienda un caluroso saludo a todos los que nos siguen. Hola, Dios le bendiga a todos. De verdad que muy encantada por esta invitación, estar nuevamente aquí en casa. Es un honor para mí y para hablar y aprender de la palabra del Señor. Así que Dios me le bendiga mucho. Gloria a Dios, nosotros también estamos gozosos de nuevamente tenerte por acá. Ya ella es parte de la casa. Gloria sea el nombre de Jesús por siempre. Les recordamos en nuestra página de Instagram, Visión de Águila TV 1, subimos constantemente contenido edificante, contenido renovado, ¿verdad? Para que ustedes se mantengan al tanto de todo lo que acontece en el programa y se nutran y puedan compartirlo. Les pedimos que sigan compartiéndolo con sus demás hermanos, familiares y amigos, para que la palabra del Señor que se comparte en este programa llegue a más personas. Amén. Sin más preámbulos, el día de hoy traemos un programa especial. Como saben, este mes de septiembre se celebra lo que es el mes de ¿qué? De la Biblia. ¿Y por qué celebramos este mes? Vamos a hacer un back to back, vamos a recordar allá tiempo atrás. Para los años 1569, el 26 de septiembre, se terminó de imprimir la primera Biblia en español. Mis hermanos, tener una Biblia no es como ahora que usted la consigue en todos los idiomas, hermana Julia, porque ahora yo la consigo en todos los idiomas, todas las versiones posibles. No, para usted tener una Biblia había que pagar dinero para que alguien que supiera de letras se la transcriba, porque ni siquiera habían imprentas. Ya cuando se inventó la imprenta, ahí fue que fluyó la cosa, pero no en todos los idiomas. La misericordia de Dios es tan grande que ha permitido que cada uno de nosotros pueda tener una Biblia en su idioma, o por lo menos aproximadamente el 90-95% de la población mundial ya puede contar con una Biblia con su idioma. Y aquí en nosotros, los que hablamos español, hermana Julia, le debemos esto. Bueno, esto fue hecho por Casidoro de Reina. Este hombre de valía se propuso a transcribir esa Biblia de los idiomas en los cuales estaba, ¿verdad? Tanto el Antiguo y Nuevo Testamento al español. Y fue revisada por Cipriano de Valera. Por lo cual, usted ve que una de las Biblias más populares en las iglesias es la Reina Valera. Y el año más conocido es 1960. Pero ya esa Biblia cuenta con varias revisiones. Ya esa va por la Reina Valera contemporánea. Es decir, que seguimos constantemente evolucionando, porque el lenguaje, mi hermana, va cambiando, las cosas se van modificando, y lo que el Señor busca es que la palabra de Dios sea tan clara y digerible para nosotros que nadie le ignorancia al momento del juicio. No porque yo no entendí, no porque yo no sabía que eso era así, no, la palabra está clara para cada uno de nosotros. Amén. Bendito Dios. Y qué dicha, hermana Julia, que adicionar a eso, nuestro país cuenta con un día nacional
de la Biblia. Así es. Sí, el 27 de septiembre es el Día Nacional de la Biblia en nuestro país. El único país que, aparte de ser la única bandera con la Biblia ahí abierta en su escudo, también es el único país que tiene un Día Nacional de la Biblia. Y ese día es 27 de septiembre. ¿Y a quién le debemos de harto, verdad, honor? Vamos a decir, de ser el único país con esto. El pastor Álvaro Vicioso Santil, el cual fue, vamos a decir, pastor de la primera iglesia evangélica dominicana en San Pedro de Macorís, fue quien tuvo la iniciativa de que este Día Nacional de la Biblia se llevara a cabo en nuestro país. Fue constantemente a las cámaras legislativas a proponerlo, pero no fue fácil, hasta que el diputado David Escoto Veloz lo llevó a la Cámara Legislativa, lo propuso como proyecto de ley y fue aprobado en primera lectura. Gloria a Dios, porque las cosas de Dios son así, en su tiempo perfecto. Pero vemos también que esta nación, hermana Julia, ha demostrado que en su mayoría realmente respetamos todo lo que tiene que ver con la palabra de nuestro Dios. Alabado sea por siempre. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, en esa misma línea, ya teniendo en cuenta estos datos tan interesantes, hemos traído este estudio que se titula ¿Realmente, hermana Julia, lo dice la Biblia? Realmente lo dice la Biblia. Gloria a Dios. Wow. ¿Y por qué? Vamos a hablar de esas cosas que muchas veces decimos, porque la hemos escuchado, porque óyeme, uno a veces se limita a ser solo oidor de la palabra y no a leer la palabra, lo cual es importante porque eso me ayuda a fijar un conocimiento. Vamos a leer lo que nos dicen referente a esto en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Gloria a Dios. Para mí ese versículo nos llama a adicionar a todo lo que nos exhorta a leer la palabra de Dios, alimentarnos de ella, y qué mejor que hacerlo de la manera correcta que leyéndola. Porque no es lo mismo, hermana Julia, yo verla a usted degustando ahí un manjar comiendo de vista, No. o ir como usted mastica, ¿verdad? Así. Cuando yo como también es que yo disfruto, yo degusto. Gloria a Dios. Entonces así, mi hermano, cuando usted se come el rollo, que usted lo degusta, tira página para la izquierda, usted se está nutriendo, se está alimentando y evita caer en los errores que vamos a ver en el día de hoy, esperando que esto sea de edificación para todo y cada uno de nosotros. Así que, hermana Julia, vamos para arriba a comenzar. Hemos notado que en varias ocasiones, en varias prédicas de personas prominentes, se ha hablado de Esther y Mardoqueo. Sí. ¿Cuál es realmente el vínculo familiar? Ellos, por lo general, dicen que Mardoqueo era su tío. Sí, sí. Mardoqueo no, porque el tío de Esther, Mardoqueo, y tú lo buscas, predicador, evangelista, hasta pastores muchas veces lo dicen, pero ¿cuál realmente es el vínculo familiar que ellos tenían? ¿Qué nos dice hermana Julia respecto a la Biblia? Amén. Si buscamos en el libro de Esther, en el capítulo 2, versículo 7, podemos saber, aquí nos explica, en realidad, leemos así: y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Pero si leemos más adelante, podemos encontrar que aunque fue que la crió, no era su tío, sino que eran primos. Entonces esta es una de las cosas que no lo dice la Biblia y que se repite, se va repitiendo y de oído en oído, pero en la palabra de Dios
podemos leer que no es así. Sí, él la crió, pero no es, en realidad el parentesco no es como tío, sino como su primo. Entonces tenemos que tachar eso mentalmente, nota mental. Mardoqueo y Esther no eran sobrina y tío, sino primos. Gloria a Dios. Así es. Miren qué hermoso cuando yo leo, porque si vamos al contexto, ahí dice claramente hija de su tío. O sea, hay varias palabras antes de decirme que es su tío. Ya, hermanos, verdaderamente cuando aprendemos algo de muchísimos años, personas con 30 años quizá en el Evangelio, escuchando esto, a veces se nos hace difícil reaprender, porque es más difícil desaprender que aprender. Pero esperamos que con la ayuda de Dios y usted anotando estas citas, leyéndola, porque créame que se lo digo, si usted mismo la lee y no solo se limita, hermana Julia, a ver esta transmisión, usted se lo va a grabar. Repítalo, anótelo, desglóselo, desmenúcelo, degústelo, como leíamos en Primera de Pedro, capítulo 2. Alabado sea Jesús. Eso pasa mucho por eso mismo que tú decías al principio, hermana Indira. O sea, debemos desear gustosamente probar lo que es la palabra de Dios. Y de verdad no simplemente, porque estoy anotando prédicas que son muy importantes, pero ser intencional en sentarme, voy a leer el libro de Esther, eso puede ser algo grande. ¿Cómo? Sí, hermanos, es muy bueno leer los libros de la Biblia, ir tomando notas y uno mismo lo va dando seguimiento. Pero yo había escuchado o yo no había tenido claro, y mira ahora, porque voy relacionando capítulos por capítulos, y de verdad que es una manera de uno poder aprender y también tener esas notas. Leí el libro de Esther, señalé esto, si hay alguna duda, si hay algo, pedirlo en oración y también ir a donde el pastor, el líder, que pueda aclararle ese tipo de dudas, porque en verdad hay que desear este alimento como si fuera la comida, como si fuera ese buffet que uno ve, como decía la hermana hace un momento. Gloria a Dios, es así. Mira, cuando uno tiene ese sentir de ser intencional y de leer, uno aprende muchísimas cosas. La Biblia es muy amplia, amado hermano. La Biblia tiene un contenido sustancioso y tiene para todos los gustos espirituales muchísimos refrigerios, vamos a decir. ¿Por qué lo digo? En una ocasión, hermana Julia, se me puso un sentir de leer el libro de Sansón. Todos conocemos a Sansón, el hombre más fuerte, gloria a Dios, de Israel. Un juez que Dios levantó para pelear contra los filisteos, que le dio una fuerza sobrenatural. Un nazareo con pelo largo, que no podía cortar su cabello, porque de ahí, ¿verdad? Era que dependía la fuerza. Sabemos que el Espíritu Santo se manifestaba en él, pero fue como una especie de pacto, de promesa que tenía. Bueno, todos hablan siempre de Dalila, la cual mencionan como que esta era su esposa. Pero leyendo ese libro, hermana Julia, yo me di cuenta hace un tiempo que él nunca se casó con Dalila. Al contrario, Dalila era una mujer ramera que él la tomó por mujer y vivía con ella, digamos que en fornicación. Él sí se casó, pero fue con otra mujer que tampoco era de Israel, y esa mujer la mataron porque ella fue la que declaró el enigma del león y la miel. Entonces, a veces no sabemos la historia y hablamos, no, porque Dalila, la mujer de Sansón, pero él tenía otra mujer que sí fue la esposa, fue por la que él se casó. Hay muchos, por ejemplo, hay algo que siempre he escuchado, que dicen que de cada animal, por ejemplo, para irnos al arca de Noé, que de cada animal entró una pareja. O sea, ay, sí. Y lo repetimos constantemente, pero me imagino que en la Biblia, ¿lo dice la Biblia? No. No dice que fue un animal una pareja de cada animal. No, eso realmente, mis hermanos, es algo interesante, como dice la hermana, porque son cosas que desde niño te la enseñan y tú creces escuchando estas cosas. Yo le estoy buscando por aquí, para que usted allá en casa también lo anote, lo subraye en su Biblia y diga, wow, pero verdaderamente yo duré muchos años de mi vida entendiendo que era de una manera y era de otra. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito Dios. Mire qué dice, en el capítulo 7 del libro de Génesis, vamos juntito a leerlo, porque
leyendo que se aprende. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, machos y hembras, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Bendito sea Dios. Y ahí vemos la cantidad realmente de animales que entraron al arca. O sea que no fue todos los animales, una pareja, sino que 7 de los animales limpios y una de animales inmundos. Porque vemos que todavía los animales que en ese tiempo se consideraban inmundos, por ejemplo el cerdo existe. Imagínense que hubieran arrasado con el cerdo para ese entonces. Entonces vemos que realmente sí, el Señor guardó, pero en cantidades diferentes conforme a las especificaciones que le dio a Noé. Muy interesante, amada hermana, ese comentario. Bendito sea el nombre de Dios. Y hay otra cosa que es muy popular en cuanto a nuestro Padre Celestial Jesús. La gente dice que, y lo vemos hasta en los cuadros, que Jesús era rubio, con los ojos verdes. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Hermana Julia, búsquese ahí en Isaías 53, versículo 2, por favor. Vamos a ver lo que dice Isaías 53, versículo 2 al respecto. Jesús era rubio, tenía alguna característica hay un corito que le diferenciaba, el rubio de Galilea. El rubio de Galilea. Pero vamos a ver si la Biblia lo corrobora o no esta parte. Isaías 52. 53, versículo 2. Muy bien, aquí dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Bendito Dios. Mire ahí lo que nos dice. No tenía nada que le destacara. Y no solo en ese versículo nos habla de que Jesús no tenía nada diferente a los demás, sino que vemos que en los evangelios, cuando Jesús, la multitud lo quería hacer rey, él se perdió en la multitud. Cuando los fariseos lo iban a buscar para apedrearlo, también se perdió en la multitud. Dígame usted, si Jesús tuviera los ojos verdes con el pelo rubio, destacara bastante de una multitud de personas. Mas sin embargo vemos que efectivamente él no tenía nada, ninguna cualidad diferente a la de los demás. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Jesús. Por otro lado, si volvemos al Génesis, aparte de algo que yo repetía mucho también anteriormente con relación al arca de Noé, pero era con relación a Jacob. Jacob, y sabemos en ese tiempo que él tuvo que trabajar arduamente, ¿verdad? Lo engañaron y yo crecí creyendo que él tuvo que trabajar 7 años más para él entonces estar con Raquel, vivir con ella y todo lo demás. Qué triste. Y yo misma decía, pero llegó un momento que yo estoy leyendo en Génesis, justamente, Génesis 29, versículos 26 y 28, y yo me quedé asombrada y dije, pero no es que no, vamos a ver qué dice primero para que sepan por qué me sacaron del asombro. Leemos, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años más. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella mujer y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Entonces, esa es la diferencia de cuando uno escucha y de cuando uno lee, cuando uno se lee el libro de Génesis, que va historia por historia, porque aquí mismo lo dice, cumple la semana de esta. Entonces, en mi ignorancia, yo entendía que él tuvo que cumplir 7 años, y se escucha que se tiene que cumplir 7, no, en 7 años trabajó Jacob para estar con Raquel, y no fue así. Entonces, es muy importante. Sí. Por eso este libro precioso al cual
gracias a Dios, este es un mes para eso, para que llamar nuestra atención, y no deberíamos tenerlo empolvado, ¿verdad? Pero cualquier cosa, bueno, es bueno. ¿Dónde está mi Biblia? Déjame, este mes me voy a dar, aunque sea, voy a sacar un momentito para el libro de Génesis. Gloria Vamos a empezar en Génesis. Normalmente es bueno, mira, la Biblia tiene aquí un plan para leerlo en un año, y siempre se ha hablado aquí de que los planes son distintos y el ritmo de las personas son distintas, pero propongámonos eso como anualmente, pasar por esos libros preciosos de la Biblia que nos nutren de sabiduría, para así poder practicarle en nuestro diario vivir y también estar empapados como cristianos, porque tenemos que tener un alimento sólido y con base para poder defender nuestra fe. Claro, vemos como Pablo mismo nos exhorta. Si un atleta se prepara para una corona corruptible, ¿cuánto más nosotros para la incorruptible? Si un médico o un abogado tiene que tirar páginas para la izquierda, que eso es lo último. Si un técnico tiene que mantenerse actualizándose, un ingeniero en sistema, oye, un ingeniero en sistema que no se actualiza queda desfasado. ¿Cuánto más nosotros si dejamos que esta palabra se nos quede obsoleta? Si no nos mantenemos refrescando los conocimientos. Si usted está preguntando, referente a lo que decía la hermana, ¿por qué 7 días? La palabra, en el tiempo antiguo, recordemos que a Dios, Él no nos creó, mis hermanos, para que tengamos doble matrimonio, como le pasó en Jacob. Él lo permitió, pero ese no era su intención. Y de hecho, hemos visto a través de la Biblia que eso nunca resultaba bien. Las mujeres vivían peleando por causa de tener la primacía con el hombre. Pero específicamente esos 7 días era como lo que duraba la celebración matrimonial. Por eso no le dieron a Raquel el mismo día, porque si no, Labán se la da y mientras me trabaje, mira, toma la otra también. Él le dio los 7 días correspondientes. Cuando pasaran los 7 días que te tocan de la ceremonia con mi hija Lea, tú te puedes entonces tomar también a Raquel. Otra cita bíblica que confirma estos 7 días que se le daba por causas matrimoniales, lo podemos ver en el libro de Jueces 14, versículo 12, que es ahí también donde se cita la boda de Sansón. Amén. Bendito sea Dios. Mis hermanos, este contenido está muy nutritivo. Le vamos a pedir que por favor nos esperen un momentito mientras vamos a un pequeño corte comercial. No se retire. Seguimos aquí con muchísimo contenido para que actualicemos esa neurona, ¿verdad? En lo que es la palabra de Dios. Desechemos, ¿verdad? Todo conocimiento que no sea correcto y actualicemos en lo que sí realmente dice la Biblia. Bendito sea Dios. Me acompaña mi hermana Julia y seguimos. Gloria a Dios. Hermana Indira, Adán y Eva comieron una manzana. ¿De qué color se la comieron, mi hermana? Roja, en los libros es roja que la ponen. La manzana roja. Lo dice la Biblia que era la manzana. Hay que ver. Era roja. Vamos a ver de qué color, a ver si realmente fue una manzana o fue un fruto. Vamos a buscar ahí, muy bien, mi hermana. En Génesis 3 vamos a leer, que es donde inicia. Génesis 3. Es Génesis capítulo 3, versículo 3. Dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Entonces, vemos que no se menciona una manzana, sino que todo ese capítulo habla de ¿qué? De fruto. De fruto. De fruto. Entonces, esto es algo que tenemos que saber claramente a los niños, porque esto inicia desde pequeño. Claramente hablarle no es una manzana, es un fruto. Puede ser cualquier cosa. A veces uno quizás le dice, cuando uno es más niño, le decían a uno y veía las imágenes que era una manzana, pero en realidad si va por ahí a seguir informándolo más adelante, pues está diciendo algo que no está en la palabra de Dios. Entonces, el fruto. ¿Qué fruto? Bueno, la Biblia no lo especifica, por tal razón tenemos que simplemente limitarnos un fruto. Podía ser, ahí podemos dar un ejemplo, podía ser una manzana, podía ser una pera, pero en general la Biblia solo habla de fruto. Así es, alabado sea Dios. Y hablando de comer, de fruto, una frase muy popular que solemos usar es decir, el que no trabaje, hermana Julia, que no coma. Eso lo dice la Biblia. Vamos a ver, si alguien me pregunta ahí por la calle, sierva, dígame, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Tenemos cómo sustentarlo? Déjeme decirle a mi hermano que, lamentablemente, o mejor dicho, para buena suerte del que no trabaja, la Biblia no lo dice. Bendito Dios. Pero vamos a ver qué realmente dice la Biblia referente a este tema. Vamos a buscar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Bendito sea Dios. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Gloria a Dios. Dice, si alguno no quiere trabajar. ¿A qué se refiere esto? Hay personas que no le gusta trabajar porque no le place hacerlo. Pero hay otros que no lo pueden hacer por causa ya sea de enfermedad, por causa ya sea de una condición. Entonces, nosotros como siervos de Dios podemos tenderle una mano amiga. Pero aquí no está hablando específicamente cuando alguien no lo quiere hacer. Bendito sea Dios. Es decir, que no necesariamente es el que no trabaja, que no coma, sino el que no quiere por voluntad propia trabajar, entonces no es digno de comer, ¿verdad? El apóstol Pablo, siendo apóstol, como dice en 1 de Corintios 9, donde hacía su defensa como apóstol, ¿verdad?, ante los que le acusaban de no serlo, él hablaba de cómo él, a pesar de que teniendo derecho a muchísimos beneficios por ser propagador de la palabra de Dios en lugares lejanos, él decía que él, todo lo que él consumía, él lo trabajaba con sus manos. Pablo hacía tiendas, porque él entendía que él no quería ser gravoso. Entonces en este pasaje él exhortaba a eso. Él hablaba de esas personas que quieren ser carga, esas personas que no lo quieren hacer voluntariamente, que quieren, como diríamos en buen dominicano, recostarse. Pero si es alguien que no trabaja por alguna X condición justificada de salud, nosotros sí podemos tenderle una mano amiga, o como diría la frase, un buen plato de comida. No que el que no trabaje, que no coma. Y ahí pasa algo mientras te escuchaba y también cuando leía esta porción, de que muchas veces tomamos versos de la escritura para eso mismo, para apoyar una idea, cuando en el contexto, o sea, y la historia que tú cuentas de lo que pasó con Pablo realmente y por qué se aplicaba o por qué él decía eso, o sea, tenemos que tener mucho cuidado, sí, porque también eso es un error en el que caemos al solamente buscar por versículo, por capítulo. Bueno, dice tal cosa y eso es lo que yo lo voy a aplicar para esta situación, porque yo creo, no, porque yo creo no. Toda esta palabra es inspirada responsablemente, fielmente por Dios, y todo tiene una secuencia y un propósito. Toda la Biblia tiene ese propósito y nosotros no podemos estar como poniendo e interpretando a nuestro modo
para apoyar quizás dichos que han venido desde años atrás. Es lo mismo, por ejemplo, con que este gran dicho que yo crecí también escuchándolo, como Dios aprieta pero no ahora. Sí. Muy Lo popular. dice la Biblia. Hay que ver. Lo dice, bueno, según lo que sé, yo cuando lo estaba buscando, investigando, dice que no, que eso es una frase popular que no está en la Biblia. Entonces tenemos que tener cuidado. También el cliché, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Wow. La Biblia dice, cuando caemos en ese error de decir, la Biblia dice que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, entonces caemos en un error, porque no podemos sustentar con base bíblica esos versículos, esas frases, porque no son versículos, para entonces acomodarla y entonces decirla como que la Biblia lo dice, cuando en verdad no lo está diciendo. Amén. Es mejor que usted lo puede decir como un consejo suyo, pero no afirmar que está en la palabra de Dios, porque ¿qué va a hacer cuando le caiga la embarazosa situación de dónde lo dice? ¿Dónde está? Búscame la cita, porque recordemos que hay personas que no necesariamente son cristianas, que sí se dedican a leer la Biblia. Así es. Y a escudriñarla versículo por versículo. Y ahora con toda esta sobreinformación que hay en las redes, que ahora muchas personas que no van a la iglesia, que no son cristianas, pero que entran a Google y a veces se ponen a leer y para ver, porque yo voy a agarrar al hermano con esto, y porque él me dijo esto, y siempre están escuchando para también tratar de crear como contención con la palabra. Y por esa razón es que uno siempre tiene que estar bien empapado de lo que en verdad dice la palabra de Dios y de dónde lo dice y correctamente. Porque por ejemplo, si nos vamos al Antiguo Testamento, hay otro versículo, ya ese sí que nos vamos a la historia de Daniel específicamente. Siempre se ve en los libros y se cuenta la historia como que a Daniel lo echaron a un pozo con los leones. Sí. Entonces, sí, hay una palabra muy parecida, pero si leemos en Daniel, justamente, vamos a buscar en Daniel 6:16, vamos a ver si en verdad a Daniel lo arrojaron al pozo con los leones. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este versículo, Daniel 6, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Entonces, cuando leemos aquí detenidamente, vemos, mis hermanos y hermanas, que a Daniel no lo echaron en un pozo de los leones, porque el pozo es más, alusión a un lugar hondo donde se almacena agua, ¿verdad? O ¿verdad? Ahí cae agua, la persona saca un pozo, pero foso ya es otro tipo de una cueva que normalmente se construye cerca de un castillo, es tipo más cisterna, pero es una cueva amplia, no es para almacenar ningún tipo de líquido ni nada del estilo, y es algo así rocoso. Entonces aquí aquí en producción, disculpe que te interrumpa, sí, pero ellos tienen unas imágenes para que los hermanos puedan ilustrarse. Manauri, por favor, si la puede colocar ahí en pantalla para que vean el pozo y cómo es el pozo, donde realmente estaba Daniel. Porque es normal, lo digo en mi caso, la historia que yo entendí era Daniel en el pozo de los leones. Esto es un pozo y aquí vemos que es circular y es para almacenar, aquí se saca el agua para abastecerse, para los animales, para todo. Pero luego cuando vemos lo que en sí en verdad dice la palabra y que es un foso, vemos que es totalmente distinto. Y solamente estamos hablando de una letra. Vemos ahí, ya podemos describir la imagen donde está ahí Daniel, que es como una cueva, ¿verdad? Rocosa, y tiene esta entrada.
que la hace bastante distinta, de una manera u otra tienen bastante diferencia entre lo que es el pozo y lo que es el foso. Gloria a Dios. Excelente, mi hermana. A propósito de Daniel, ayer veía en un grupo que mandaron una imagen diciendo sobre este rey Darío, cuando el rey esperando que como que a Daniel se lo comieran los leones, y ponen a Daniel como jugando con los leones. Pero si vamos al contexto bíblico, el rey Darío jamás fue su intención que Daniel fuera arrojado al pozo de los leones, al foso, mira, ya yo dije pozo también, al foso de los leones. Es que es normal, porque es que venimos con esa la costumbre. Sí. Bendito Dios, mis hermanos, estamos aprendiendo, sigamos nutriéndonos, gloria a Dios. A ese foso, este rey, mis hermanos, él amaba a Daniel. Así es. Él no tenía la intención, de hecho recordemos que el rey fue engañado por sus propios, los que lo rodeaban, vamos a decir, su propio equipo de administrativo, ¿verdad? De ahí de, como rey, le pidieron su anillo y sellaron esta carta. Y estos edictos eran irrevocables, es decir, que una vez sellado no había vuelta atrás. Si vemos ahí mismo en el Daniel capítulo 6, dice en el 14, que cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta puesta del sol trabajó para librarle. Así es. Pero aquellos hombres le rodearon y le dijo: sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Y ese rey ahí que le dice que ese Dios que tú continuamente le sirves, él te libre. Pero él no se lo dice de manera irónica. Él se lo dice como: mira, Daniel, yo no pude hacer nada, pero ese Dios que tú le sirves, que te libre, porque yo no pude. O sea, él está reconociendo: mira, yo humanamente no pude, pero el Dios que tú le sirves, él te libre. Gloria a Dios. Sí. Santo eres Dios. Hay otra frase que se escucha mucho, que no es un versículo, que no lo dice la Biblia. Está demostrado. Dice: no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. O sea, como tal, sabemos que es así, porque la realidad es que sabemos que es así. Gloria a Dios. El problema está en que muchas veces decimos una frase diciendo: la Biblia dice tal cosa textualmente. Entonces, cuando alguien te pregunta: ¿dónde lo dice? Porque me gustaría saber o leer más sobre esto. Tú dices: no, yo no sé, porque eso yo lo escuché. Entonces, esto específicamente, esta frase, no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Cuando uno la busca en las enciclopedias, dice, es un escrito y es una frase de Don Quijote, se le atribuye a Don Quijote de la Mancha, al libro Don Quijote de la Mancha. Entonces, podemos ver de que sabemos que es así, pero esto es una frase, no un versículo que está en la Biblia, que uno puede citar y decir: la Biblia dice, porque ahí entonces entramos en el problema. Gloria a Dios. Excelente, mi hermana. Bendecido sea el nombre de Dios. Hay un pasaje referente a los premios. Todos nosotros sabemos que allá va a haber sorpresa cuando estemos reunidos con nuestro amado. Bendito sea el nombre de Dios. Pero hay algo muy popular que algunos dicen que es que por cada arma que tú salves, que venga a los pies de Jesús a través de ti, tú vas a tener una piedrecita o estrella en tu corona. Ay. Es muy lindo, mi hermano, que nos inspiremos, nos motivemos a trabajar en la obra de Dios, pero vamos a ver qué realmente dice la Biblia sobre esos premios. Dios es bueno, ¿verdad? Maravilloso, va a haber sorpresas, quizá, ¿verdad?, sea así, pero ¿qué nos dice la Biblia que actualmente tenemos referente a este tema? En 1 de Pedro 5, versículo 4, nos dice lo siguiente: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bendito Amén. Dios. Es decir, ahí no nos describe si esta corona va a tener o no piedrecitas, pero sigamos trabajando en la obra. Amén. Porque Jesús nos dio una encomienda, y cuando Él venga, así como buenos mayordomos, que nos encuentre haciendo así. Haciendo la obra. Gloria sea el nombre de Dios.
para siempre. Otro dato interesante, vamos a buscar en Primera de Samuel, en capítulo 3, para que veamos cuántas veces fue llamado Samuel. ¿O no fueron 3? Muchas veces dicen que fueron 3, pero vamos a ver si es verdad. Gloria a Dios, eso es muy bonito, mi hermana, por eso escudriñar las Amén. escrituras, leerla, gloria a Dios. Miren cuántas veces fue llamado Samuel. Versículo 4 dice, y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Versículo 5, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Gloria a Dios. Y se volvió y se acostó. Luego en el 6, vuelve y lo llama. Luego vemos en el 8, la tercera vez. Luego vemos, mis hermanos, en el versículo 10, que lo llamó nuevamente. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos que lo llamó 1, 2, 3, 4 veces. 4. Llamó Jehová a Samuel. Eso está en capítulo 3, versículo 4, 6, 8 y 10. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces esta es otra simplificación Sí. que también nos hemos ido promoviendo, ¿verdad? Promulgando 3 veces, 3 veces, 3 veces, y uno se lo graba acá, pero en verdad cuando uno va y lee toda la historia como debería ser y la escudriña se da cuenta, no fueron 3, sino 4 veces que Dios llamó a Samuel. Amén. Y ahí mismo hay algo interesante, ya con relación al número 3, pero para ya el Nuevo Testamento, los Reyes Magos que fueron a visitar Oh, sí. al niño, ¿verdad? A Jesús, Jesús. que son, ya sabemos cuántos son, porque incluso hasta nombre tienen. Eso es bíblico, lo dice la Biblia. Vamos a ver lo que nos dice. Busquemos, hermano, en nuestra Biblia. No nos quedemos atrás. Gloria a Dios. En Mateo 2:1 podemos leer lo siguiente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Fin. No eran ni reyes, ni eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Baltasar, no eran 3, incluso cuando leo se dice que eran más. O sea, que parece ser que la tradición decidió decir, son 3 reyes magos, estos son los nombres, pero eso es algo ya que no está en la Biblia. O sea, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Lo dice la Biblia? No lo dice la palabra del Señor. Y uno ya, la tradición, ¿verdad? La ve ahí, pero no la puede amparar con Sí, la palabra de Dios. porque ellos popularmente se atribuye que son 3 por los regalos, la mirra, el oro y el incienso. Pero no sabemos si eran 10 reyes, cada cual llevaba esas cosas, ¿verdad? Es decir, nos limitamos a decir, fueron unos magos, simplemente. Y por lo general, esos magos no eran los magos que vemos ahora haciendo magia, sino que estos eran astrólogos. Los magos de aquel tiempo eran personas que podían leer los astros, las estrellas, y las estudiaban. Bendito sea el nombre de Dios. No quizá al nivel de ahora con la tecnología que hay, pero para lo que era su tiempo ellos eran respetados. Bendito y alabado sea Dios. Por eso que vemos que ellos van detrás de la estrella, ven algo diferente en los cielos, que no era lo típico, que estaba aconteciendo algo diferente, y se dejaron guiar por ella. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahí mismo hablando de Jesús, ya con su nacimiento, pero ya vámonos, pasó ahí todo el peregrinaje de Jesús, muere y él está, la ascensión, que escuchamos mucho que Jesús fue a prepararnos moradas. Sí. Lo dice la Biblia que fue Jesús a prepararnos moradas según Juan 14:2. Miren qué bonito lo que dice aquí. Dice en Juan 14:2, en la casa de mis padres muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Gloria a Dios. Es decir, las moradas ya estaban. Ya está. Él está haciéndole el espacio, el lugar. Eso es como que usted, la casa ya está hecha. Voy a poner una habitación para Julia, una habitación para Indira, una habitación para el hermano Pedro, y así sucesivamente. Es decir, fue lugar. Muchas veces escuchamos que hay personas que dicen, no, que Jesús fue a preparar las moradas. Ya las moradas están hechas. Alabado sea el nombre de Jesús por siempre.
También hay mismo con relación a Jesús, hay coros que dicen, por ejemplo, quita la piedra Marta. Gloria a Dios. ¿Qué fuerza sobrenatural tendría Marta para mover esa piedra? Sería la piedra espiritual que Jesús le estaba diciendo, quita la piedra de tu corazón para que vea la gloria de Dios obrar. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia referente a esa piedra. Ahí mismo en Juan capítulo 11, versículo 39. Dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, coma, la hermana del que había muerto. Gloria a Dios. Ahí hay una coma. Él le dice quitar la piedra, pero no es a ella. Ahí, mis hermanos, recordemos que había más personas, habían hombres. Es lo que le da la orden de que quiten la piedra y le dice a ella, Marta. O sea, se hace alusión a Marta, la hermana del que había muerto, coma, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, se hace la pausa, porque después de quitar la piedra hay un punto, es decir, no le están hablando a Marta de que quite la piedra. Alabado sea el nombre de Dios. Santo es el Señor. Me gusta también cuando estábamos revisando lo dice la Biblia, no quería dejar de tocar de la palabra que dice que la palabra de Dios son nuevas cada mañana. Sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Bastante. Pero vamos a ver qué es lo que es nuevo cada mañana. Y eso lo podemos leer en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, del versículo 22 al 23, que dice lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces vemos que lo que son nuevas cada mañana, y gracias a Dios por eso, son sus misericordias. La palabra de Dios siempre está, no deja de ser, ni antes, por los siglos de los siglos se mantiene fiel. No son nuevas cada mañana, porque ahí también podemos caer en errores, ¿verdad? Así es. De que hoy un pasaje dice una cosa y mañana ese pasaje dice otra, y eso está grave. No se puede quitar ni añadir nada a la palabra de Dios, porque ella es santa, inspirada, tal cual como Dios nos las dejó revelada, para que nosotros podamos practicarlas, para que podamos llevar su palabra, su evangelio, hasta que Él venga. Gloria a Dios. Muy hermoso, así es, amados hermanos. De hecho, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, que siempre nos va a transmitir aliento a nosotros, pero la palabra de Dios es inamovible. Siempre va a ser la misma. Gloria sea el nombre de Dios. Asimismo, hermana Julia, las personas a veces hablan de que Elías subió al cielo a través de un carro de fuego. Pero si vamos a la palabra de Dios, ahí en el 2 de Reyes 2, versículo 11, dice que fue en un torbellino. Porque nos habla de que aunque pasó un carro de fuego con caballo de fuego, que lo apartó de lo que era Eliseo, él ascendió en un torbellino. Entonces, amado hermano, eso es otra cosa que ya de hoy en adelante esperamos que aprender esta parte de que fue realmente en el torbellino que ascendió y no en el carro de fuego. Bendito sea el nombre de Dios. Y hay una frase también, o una historia, que incluso aquí leyéndola fue que yo como que también, porque es que, como dijiste ahorita, estamos aquí para aprender todos, ¿verdad? Que María Magdalena era prostituta. Sí. Eso siempre uno se cría escuchando, uno va caminando y escucha que no, porque María Magdalena era prostituta, pero lo dice la Biblia en verdad que María Magdalena era una prostituta. Bueno, si vamos a la palabra de nuestro Señor y buscamos en estos libros, ¿verdad?, de los evangelios, vamos a notar, mis hermanos, ahí, por ejemplo, en Lucas 7, versículo 39, que nos dice que simplemente le dicen pecadora. No se dice qué clase de pecado ella cometía. Por ejemplo, si vamos a la lista de obras de la carne o de pecados que el Señor aborrece, ella podía haber cometido cualquiera de esos. Es decir, que no necesariamente
debía ser una prostituta para ser llamada pecadora. Por lo tanto, nosotros no podemos hacernos eco de esa frase popular que se usa de llamarla prostituta. Vemos aquí, por ejemplo, en el versículo 39, donde nos confirma: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, y que es pecadora. Simplemente una pecadora. Ya de ahora en adelante, cuando vayamos a predicar o a hablar en base a esta mujer, quien siendo pecadora, mis hermanos, hizo lo que todos debemos hacer: derramar lo más caro que tenemos. Ella derramó su perfume más costoso a los pies del Señor, enjabó con lágrimas y lo secó con sus cabellos. Es decir, ella se humilló a sí misma, reconociendo su condición y que necesitaba realmente del Señor. Es decir, que aún así nosotros debemos verla como un ejemplo para nosotros y no simplemente dejarnos llevar en esa corriente. Bendito sea el nombre de Dios. De quien sí, por ejemplo, sí dice textualmente que era una ramera, era de Rahab. Claro. La ramera que sí, ahí se especifica, y que aún así como tú lo mencionas, Dios tuvo misericordia, ella se arrepintió de su pecado, de su maldad, y el Señor la salvó, y qué gran bendición que de su linaje, pues sí, aquí vino Cristo. O sea que tenemos que tener claro dónde sí dice quién era la ramera, quién era la prostituta, que María Magdalena, cuáles son las atribuciones que se le dan, y así entonces ir corrigiendo las que uno había escuchado pero que no están en la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Así es, amados hermanos. Verdaderamente hay muchísimas cosas más que pudiéramos compartir, que pudiéramos intercambiar aquí de conocimiento, pero el tiempo ha avanzado muchísimo. Nosotros queremos que ustedes se nutran también, por lo cual estaremos compartiendo con ustedes cada uno de estos versículos, estos pasajes en nuestro Instagram, Visión de Águila TV 1, por lo cual exhortamos a suscribirse para que diariamente, ¿verdad?, usted pueda recibir esas notificaciones con estos versículos y pueda ir quitando esos conceptos que no son los correctos y aprender dónde están aquellos que sí lo son. Me gustaría compartir una última cita antes de finalizar, que está en Hechos 3, versículo 10. Y es referente a que muchas veces predicamos y hablamos del templo llamado La Hermosa. Había un templo que se llamaba así, La Hermosa. Gloria a Dios. Dice lo siguiente en el versículo 10. Y les reconocían que era él, que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Vemos, mis hermanos, que realmente era una puerta, no un templo. La Hermosa era una puerta que tenía el templo que se había construido allí en Jerusalén, donde se sentaba aquel que se le hizo el milagro a través de Pedro, que fue aquel cojo. Bendito sea el nombre de Cristo. Y ahí vemos, amado hermano, la importancia de realmente gustar la benignidad de Dios y anhelar como niños esta leche espiritual que el Señor nos ha dejado aquí para edificación de cada uno de nosotros. Amén. Amada Julia, si quiere exhortarle algo más a los hermanos. Bueno, pues recordar lo mismo que hablamos al principio. Es un buen mes, de verdad que debemos de sentirnos privilegiados porque somos un país que puede celebrar el mes de la Biblia. Amén. Y para nosotros deleitarnos en ella, o sea, tomemos este reinicio, ¿verdad?, de poder deleitarnos en ella, de llevar algún plan, de tomar algún estudio. Es importante. En la iglesia siempre están con los estudios bíblicos, la escuela dominical, son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Pero también, como mes de la Biblia, pues compartámosla sabiamente con el poder del Espíritu Santo a quienes necesitan esa palabra de esperanza. Si podemos regalar una Biblia, aunque sea una Biblia a un vecino, un amigo, pues hagámoslo, porque no pasemos este mes por alto. Es un aniversario que tenemos que celebrar en grande como cristianos. Amén. Y aproveche y haga un curso de hermenéutica muy eficaz para poder entender
los versículos bíblicos correctamente. Gloria a Dios, ha sido un tiempo maravilloso en el cual hemos compartido, esperando como siempre que haya sido edificación para ustedes, así como lo ha sido para nosotras. Que Dios le bendiga mucho, amados hermanos, que Dios le guarde. Se despide su hermana Indira Lugo y su hermana Julia Lugo. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bye.